La pregunta de qué hacer con el Estadio Centenario. ¿Por qué nos planteamos esa pregunta ahora? ¿Qué Y está bueno, pasando? porque el estadio está viejo, cumplió 90 años y hay que armarlo para que pueda seguir funcionando. El problema es que ese ícono de la historia es recordado por esa sociedad pujante, esa sociedad con una economía uruguaya en bonanza que hoy en día no es tan así y necesita guita. Claro. Necesita guita. ¿Y Todo por pasa a ser qué? un tema de guita. Y Mariale, ¿por qué está complicado el tema económico? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, acá lo que tenemos enfrentado es el patrimonio histórico con la ecuación económica. Ahí va. A ver, desde que el Nacional y Peñarol dejaron de jugar en el Centenario, ¿qué ocurre? La situación, el negocio del estadio se ve afectado. No, pues Nacional juega en el Parque Central, Peñarol juega en el Campeón del Siglo, y ahora que los partidos del estadio son los de la selección. Claro, ¿no? y si no, a ver, si no hay partido, no hay venta de entrada. Y si no hay venta de entrada, ¿qué pasa? No hay ingresos. Claro. Lógicamente. Y entonces está complicando la situación económica y precisamente en el informe que vamos a compartir a continuación, hecho por Mariale y por Pablo, vamos a salir a la cancha a plantearnos esa pregunta de qué hay que hacer con el Estadio Centenario, porque todo se sabe. ¿Quién no vibró alguna vez? Con un grito de gol. Un grito enamorado del presente o del pasado. Del futuro tal vez. Un 18 de julio de 1830, Uruguay juraba su primera constitución. Y 100 años después lo celebró con un estadio, el Estadio Centenario. De goles se adormece en la memoria, despertando en el presente y en el eco de... Hoy la cuna de los mundiales cumplió 90 años y sus autoridades debaten su futuro. Demolerlo y hacer uno nuevo o remodelarlo. Lo viva el jubilado, a pesar de que proteste. Yo creo que el Estadio Centenario es verdaderamente un símbolo de Montevideo y de todos los uruguayos. Fue una obra pionera del arquitecto Escaso en 1929, que yo diría que es junto con el Palacio Legislativo los dos grandes íconos de una etapa donde el Uruguay quería reafirmarse el ser uruguayo. El estadio marca algo distinto a donde tarde o temprano la mayoría de los uruguayos estuvieron allí para ver un partido de fútbol, para ver un partido de otros deportes, porque el estadio ha sido escenario de sudamericanos de básquetbol, de grandes peleas de boxeo, también de llegadas de la Vuelta Ciclista y de espectáculos artísticos, donde han participado realmente artistas de primer nivel en el mundo. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. João Avelange, que era presidente de la FIFA en aquel momento, en el año 2002, 2003, vino acá en una ceremonia y dijo que el Estadio Centenario es al mundo deportivo lo mismo que el Partenón es a la cultura mundial. Y dijo que así como el Partenón ha trascendido a Grecia, el Estadio Centenario trasciende al Uruguay. Dice que este es nuestro legado a la cultura mundial. Y además es considerado por parte de la FIFA monumento del fútbol mundial. Es el único que hay en la historia y en el resto del planeta. Por lo tanto, creo que eso hay que preservarlo siempre. Fue declarado por la FIFA en el año 1983, recordando toda la historia del Estadio Centenario y que fue el lugar donde se hizo el primer campeonato del mundo organizado por FIFA y que por otra parte ganó Uruguay en la final contra Argentina. Vayan esperando la chaucha, vayan esperando la chaucha, aunque le cueste el trabajo. Donde juega mi celeste. Este fue el primer estadio de cemento del mundo y según Jules Rimet fue el primer estadio del mundo
destinado específicamente al fútbol con esta dimensión. Y además de todo eso, yo creo que el Estadio Centenario tiene símbolos que hay que respetar y hay que resguardar, como por ejemplo la Torre de los Homenajes, que es una torre que tiene proa de barco y alas de avión, porque fue de alguna manera la forma de homenajear a quienes llegaron a jugar el Mundial del 30, teniendo en cuenta los medios de transporte que utilizaron para llegar a nuestro país. El problema es que al final del día todo termina siendo una discusión por plata. Y el gigante campo para 60.000 almas necesita un nuevo modelo de negocios. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el modelo de negocios. O sea, durante buena parte del siglo pasado el Estadio Centenario se sustentó en las recaudaciones de los partidos de Peñarol y Nacional y la selección nacional. Al hacer Nacional y Peñarol sus estadios, el Estadio Centenario se quedó sin ingresos y además, sumado al paso de los años, que requiere cada vez más mantenimiento, llevó a una situación crítica desde el punto de vista patrimonial y empresarial. Entonces ahora nosotros lo que estamos planteándonos es cambiar el modelo de negocio, generar un perfil diferente del Estadio Centenario, que es un estadio de fútbol donde se hacen otras cosas. Nosotros ahora queremos pensar en una especie de centro de espectáculos, de centro de servicio social y comunitario, que además se juega al fútbol. El Centenario, un símbolo de Uruguay para el mundo que fue sede del primer mundial y sueña intentar volver a hacerlo. Es un objetivo el ser sede del Campeonato del Mundo de 2030 desde el año 2007. Uruguay solo no puede hacer un Campeonato del Mundo, entonces lo tiene que hacer con socios. Empezó con Argentina, después se unió Paraguay y después se unió Chile también. Para decidir qué se va a hacer con el estadio, lo primero que hay que decidir es si Uruguay va a seguir con la postulación como sede o no. Muchos nos han planteado, arquitectos, historiadores, personas vinculadas a la Intendencia, a la Asociación Uruguaya de Fútbol, nos han planteado sus opiniones respecto a lo que quieren para el futuro. Algunos dicen, no, lo que tenés que hacer es tirar abajo el Estadio Centenario, dejar la Torre de los Homenajes, que es el símbolo y además el monumento histórico, y hacer uno nuevo con toda la modernidad que implican los estadios que hoy uno ve en el mundo. Nosotros lo que estamos evaluando es la posibilidad que en vez de hacer eso, tomemos, como la mayor parte de la gente creo que quiere, tomemos la idea de preservar el Estadio Centenario, modernizándolo, actualizándolo desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de sus instalaciones, pero manteniendo su forma, esa forma que es histórica. Acá viví uno de los goles más hermosos de la Celeste, el día que el profe Bengoechea la colgó del ángulo para abrir el camino a la Copa América del 95. Uruguay quiere, allí va Pablito. ¡Gol! Y mi vinotinto se robó parte de su historia con aquellos 3 goles a la Celeste en el recordado Centenariazo. Le queda nuevamente a Ricardo David, le puede pegar al marco, se le queda el pequeño, Turbo le pegó golazo, otro golazo, el Turbo el centro, le pone el gol, le va a pegar al marco, le metió golazo. Y sobre todo la cantidad de clásicos que se han jugado con los recuerdos que han dejado, porque cada clásico tiene algo especial. En el estadio se hizo el gol de la valija. Debe ser el único en la historia del mundo. 5 gigantes y eternos goles clásicos para la humillación tricolor. Y una remontada con triunfo en la hora para delirio del bolso. La de todos es la que une, y después de una larga sequía celeste, el sufrimiento en el repechaje con Australia se convirtió en fiesta para volver a los mundiales en 2002. Le va a pegar Recoba, está el Chengue, está Darío Rodríguez, Paolo Regueiro y Darío Silva. El centro, el Chengue. Y unos años después,
De repechaje en repechaje, eliminamos a Costa Rica en 2009 para abrir el camino al cuarto puesto en Sudáfrica. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión. Pero el Estadio Centenario es mucho más que caricias de red y vueltas olímpicas. Es Paul, son los Stones, Pavarotti y hasta el Papa Juan Pablo II. Que los uruguayos sois un pueblo de corazón. Son las fiestas de carnaval, los brazos abiertos a una nueva democracia para recibir a los olimareños y a don Alfredo. No pediste la guerra. Una de las ideas que están pensadas es, acá se hacen espectáculos. Los espectáculos se hacen alguno cada tanto, y cada vez que se hace hay que instalar todo el escenario, hay que cederle a los que vienen el estadio una semana antes y lo devuelven una semana después. Hay el riesgo de que se apoyen sobre el campo de juego y se estropee la cancha. Hay toda una cantidad de problemas que se generan por esa falta de dedicación permanente a ese tipo de espectáculos. Entonces nosotros lo que nos planteamos es, una de las áreas de negocios del Estadio Centenario es, del nuevo Estadio Centenario, es desarrollar los espectáculos. Entonces para eso hay que dedicar una tribuna, incorporarle toda la tecnología, definir un escenario, la iluminación, preparar todo como para que se puedan ahí desarrollar espectáculos. El Centenario es mucho más que fútbol. Es un país orientado por su Colombes y Ámsterdam, Olímpica y América. Yo creo que hay que refaccionarlo, porque hay que mantener en algo ese símbolo que significa el estadio. Yo tengo experiencias de gente que viene acá y que quiere conocer, y que entra a la cancha. Y yo pocas veces reconozco gente tan emocionada como eso, y se paran y quedan petrificados. Porque ¿saben lo que pasa? Que cada uno de nosotros, no solo los uruguayos, sino los extranjeros, tienen una experiencia respecto a esto. Nosotros tenemos muchas experiencias. Yo he venido muchas veces acá, pero, por ejemplo, yo soy de Defensor. En el año 2008 Defensor salió campeón acá frente a Peñarol. Y para mí me emociona más cada cuando pienso en eso. Salimos a buscar qué piensan los uruguayos sobre el Estadio Centenario. Lo mismo que en Colombia. No hay que demolerlo, no. Hay que refaccionarlo, sí. Lo mejor sería techarlo, porque es un monumento histórico. No, creo que no. Para mí tiene que quedar así. Por la historia que tiene. No tendría que ser demolido, tendría que ser refaccionado. Que lo estudian los técnicos, pero si hay que refaccionarlo para darle mayor cabida a la gente, me parece que es una buena cosa modernizar. No hay otro estadio que tenga la edad que tiene el Centenario. Fue ahí el primer mundial y es un monumento histórico, ¿no? Hay que demolerlo. La Torre Eiffel es vieja y tampoco se demuele. Hay que dejar la torre, lo demás se puede tocar todo. Sí, merecemos algo a nivel de la historia que tiene ese emblema del fútbol mundial. Salió campeón Uruguay ahí, que yo era chico y fui con mi padre y fue un recuerdo muy lindo. Y el primer clásico que fui, y hermoso, ganamos 1-0, como siempre, hincha nacional por lo que ven. Jugaba la selección de mi país acá con la selección de acá del Ecuador, fui un estadio muy bonito y todo, pero que lo destruyan, no, tienen que remodelarlo un poco y queda bien igual, ¿no? El mundialito de 1980 y yo fui a un par de partidos ahí, recuerdo eso, lindísimo. Vamos muchachos, vamos un poquito más. Camina el árbitro, va a terminar Uruguay. Aquí nos abrazamos. Rubén Contelión, Juan Carlos conmigo. Cruz apuntando. El público entra así. Así Uruguay, ganándole a Brasil por 2-1. Gana la Copa de Oro. Así están festejando los uruguayos. Porque Uruguay gana 2-1. Por favor,
qué recuerdos, qué emociones, ¿no? Y gente, obviamente, de distintas épocas, distintas generaciones. ¿Qué hacer con el Estadio Centenario? Esa es la pregunta, ¿no? Y encontrar esas 4 áreas económicas para darle entrada de dinero al estadio y poder seguirlo disfrutando. Claro, porque juntando estamos recuerdos. hablando de que la remodelación o hacer uno nuevo cuesta entre 300 y 600 millones de dólares. Es plata, claro. Es mucho dinero. Y plata con la que no se cuenta. Lo que se pretende es que cada área de negocio se autofinancie, ¿no? Involucrando a los particulares interesados. Y bueno. El tema es encontrar quién, porque cada vez que se habla de un edificio de patrimonio, recordemos, el Cilindro, el Plaza, no había tantos ofertantes para poner plata. Pero entonces hay que dar con quien ponga la tarasca, digamos. Sí, yo espero, ¿no? Porque demoler el estadio es como que uno le corre un frío por la espalda. ¿Qué tenemos intercambio de camisetas? Sí, tenemos que cerrar como profesionales del fútbol. ¿Cómo así que, metiste los Pili, goles? Pili. Metiste los goles de la Vinotinto ahí, el Ah, uniforme. viste, los 3. Eso de tener Yo una le quiero venezolana. proponer Decí a que- Pablo, o sea, esto lo tenemos que cerrar como 2 profesionales. A ver. ¿Cambiamos? Cambiamos de camiseta, Dale. Pablo. Cerramos, en vez de cambio de banderines. Así cerramos, Bueno. cerramos con cambio de la Y vámonos, mirá, camiseta. recorrimos canciones de Uruguay. Mundialito del 80, ¿se acuerdan? Vamos a esperar con fe. ¿Cómo dice, Nacho? Uruguay, ¡Eso! Te queremos. te queremos ver campeón, porque en esta tierra vive un pueblo con corazón. Uruguay, te queremos ver campeón.